no es tanto el tema de la gripe que está superado eso, sino anoche me dio unos ataques bien fuertes, feos en la cabeza, en el corazón, todo, pero aquí vamos hasta donde podamos, hermano, Así que busque ahí en Primera de Samuel el capítulo 3. Esta mañana me acordaba, vine medio histórico hoy. Me llevaron a un restaurante, hermano, con un grupo de pastores, casi todos de Estados Unidos, en Santa Cruz de la Sierra. No fue la única vez que fui a ese restaurante, pero esa era la primera. Y estábamos en una mesa larga, como de aquí hasta el fondo. Un montón de gente que había estado en la conferencia. Pero había un grupo grande de Estados Unidos y de eso. Y en ese lugar una de las especialidades era toda una costilla de cerdo así, larga, las papas fritas pero con cáscaras y casi por mitades, no como se sirven así en bastones, y ese cerdo llevaba una salsa que era como salada y dulce, y preparaban unos panes especiales en ese lugar, y aquella mesa estaba toda esa comida ahí abundante. A mi lado estaba el pastor Adalí Pardo, y cuando sirvieron la comida y se dio gracias por ella, me dio como un ataque al corazón, así me perdí completamente. Y le dije al pastor en el oído, vigíleme porque me dio la chiripiorca, ¿no? Y así como en esos días no pude ni comer casi, ¿no? Y nunca quería ir ya a los restaurantes y esas cosas con mi problema de salud, porque una vez también en Celina, ¿no? Con los hermanos, ¿no? Nos sentamos en la mesa y le dije, hermano, lléveme a mi casa porque ya estaba así. Y así volvió anoche, pero esa es la lucha, ¿no? Es salvando las distancias, es como lo que Pablo decía, él tenía un aguijón en su carne, ¿no? Pero él con el aguijón y todo predicaba, y yo trato de imitarlo a él. Entonces aquí, hermano, Primera de Samuel, el capítulo 3. Yo sé que algunos de ustedes quieren que cuente más historia, pero hay que predicar acá. Dice la palabra Primera de Samuel, el capítulo 3, y ponemos nuestra atención en el versículo 1. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Esto igual, hermano, sucede 2 veces más en los versículos que siguen. Pero mire lo que pasa la 4ª vez, versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana, habla, porque tu siervo oye. Samuel era un niño aquí, quizás estaba cercano a los 12 años, o algunos menos. Un niño, su mamá lo había llorado y había orado tanto tiempo, era estéril su mamá. Y Dios la bendijo con este niño, y ella le había dicho a Dios, si tú me dieres un hijo, yo lo dedicaré a ti. Así que por eso él vivía en el templo de Dios, en la casa de Dios. Y él era el asistente del pastor,
el sacerdote que se llamaba Elí. Por eso cuando él sintió la voz de Dios, porque hasta ese día Dios nunca le había hablado, él nunca había escuchado la voz de Dios. Por eso cuando él escuchó esa voz que le llamaba por su nombre, él fue al sacerdote y el sacerdote le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Pero después de la tercera vez ya el experimentado sacerdote le dice: si vuelves a oír esa voz, entonces dile: habla Jehová, porque tu siervo oye. No soy yo, es Dios que te está hablando. Y esto, hermano, era tremendo, porque la primera vez que Dios le habló a Samuel, le dio el mensaje de juicio que iba a venir sobre el sacerdote Elí y sobre sus hijos. Y Samuel iba a tener que decirle eso al sacerdote, que la muerte les iba a alcanzar a él y a sus hijos. Era el mensaje que se le confió al joven predicador. Qué tremendo, ¿no? Pero ya vamos a entrar en ese tema. Ahora quiero que ponga su atención en esto. Habla porque tu siervo oye. Dice el versículo 1 otra vez. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En primer lugar, hermano, Dios habla cuando su palabra escasea. El motivo era porque el pueblo había abrazado al pecado, se había dado la espalda a Dios. Y entonces cuando alguien le da la espalda a Dios, es tiempo de oír su palabra. Esto verdaderamente era un drama lo que vivía la nación. El predicador Elí y su familia era un desastre total. Algún detalle le daré en un rato. Una familia totalmente destruida, con corazones apagados, indiferentes, entregados al pecado. Y usted dice: si la casa del pastor está así, ¿qué esperamos para la congregación? Y así estaba escaseando la palabra. Quiere decir que el predicador no estaba cumpliendo su función, no era el guía espiritual de la nación. No podía ni siquiera guiar a su familia, no tenía control, diríamos hoy, ni sobre la heladera de la casa. Nada. Era un hombre incapaz en ese tiempo. Estaba con su corazón lejos de Dios. Y entonces escaseaba la palabra. Eran días de hambre espiritual, de gran necesidad. Como cuando Juan el Bautista apareció en la escena, hacía 400 años que Dios no hablaba. Por eso el pueblo escuchó a aquel predicador y vinieron al Jordán y se arrepentían de sus pecados. Porque es algo dramático, hermano, cuando Dios hace silencio y no nos habla. Pero en uno de los lugares que Dios habla es en su casa. Y principalmente los días domingo es el día del Señor. Debo estar en la casa del Señor para que Dios me hable y para que yo venga a este lugar con esta actitud. Habla porque tu siervo oye. No vengo a pasar un buen tiempo con mis hermanos. Eso es bello, pero no es mi principal objetivo del domingo. No vengo para disfrutar de una rica comida que hacen los hermanos. Eso es bello, pero no es mi principal objetivo. No vengo porque aquí están mis amistades principales. Eso es bello, pero no es mi principal objetivo. Yo debo venir los domingos a la casa del Señor con esta actitud. Dios, háblame, porque tu siervo oye. Porque si la palabra de Dios escasea, mi vida se va a debilitar, mi vida se va a empobrecer. Mi alma va a caer en crisis, va a ser un caos total. No voy a tener fuerza anímica, no voy a tener fuerza espiritual. Voy a andar sin rumbo en esta vida. Porque Dios no está trabajando en mí, porque yo estoy cerrado a Él y entregado, diría un español, alguna clase de pecadillos. Y aquí está, hermano Samuel. ¿Quiere saber algo? Yo sé que a ustedes les gustan los chismes. Le voy a dar uno de la familia del pastor, del sacerdote Elí. En el capítulo 2 y versículo 12, miren cómo dice la palabra. Primera de Samuel 2, verso 12. Dice la palabra: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
El primer análisis a la familia del predicador, que sus hijos eran impíos. Eso significa que no tenían temor de Dios, no tenían reverencia por Dios, no tenían respeto por Dios. ¿Quién tendría que haber instruido a esos niños en el camino del Señor? Los padres. ¿Cuál es el golpe para nuestra vida? Que nuestros hijos, siendo niños o adolescentes o aún jóvenes, si llega el domingo y yo doy vuelta en la cama y vuelta después en la casa y nunca arranco para la casa del Señor, dice que los hijos son el reflejo de los padres. Y a mí lo que me afligió mucho ayer es que también algunos dicen que las iglesias son el reflejo del pastor, y yo digo, y nuestra iglesia. Y si yo, entonces estos deben ser como yo, y yo no me doy cuenta. Dicen ahí, en la calle, dice que algunos son como el mal aliento, dice, ¿no? Todos se dan cuenta que lo tienen menos el que lo tiene, ¿no? Pero en el mundo espiritual, hermano, dicen que la iglesia es el reflejo del pastor. Y eso me da tristeza, hermano, porque necesitamos ser muy diferentes. Si queremos ir por esa oveja número 100, si queremos ver la iglesia crecer, vamos a tener que ser diferentes. Aquí estos hijos eran impíos, no tenían temor de Dios. Su padre no había invertido tiempo enseñándole la Biblia. Su padre no le había instruido acerca de la oración. Luego veremos que su padre no le había instruido de cómo comportarse en la casa de Dios. Y siempre los que están al frente en la obra, todo el mundo los mira. Y todo el mundo le ve sus defectos, sus errores. Aún en una iglesia la gente no habla mucho de otros, habla de los que están enfrente, porque son los que están expuestos, están a la vista de todo, y son a los que más se le nota. Y la gente es muy crítica. Hace 40 años atrás, yo era un estudiante del seminario todavía, habíamos comenzado una iglesia bastante lejos de acá, para la zona norte, y había una señora, un matrimonio mayor, que nos brindaba su casa a mi esposa y a mí. Recién nos habíamos casado en esos días. Y un día en la casa la señora mayor viene y me dice, quiero confesarle una cosa. Dice, estoy decidiendo no ir más a la iglesia. Dice, y la prueba la voy a tener esta tarde. Si yo voy a la iglesia y el misionero, tenía 26 años el misionero en aquel tiempo, y si el misionero no tiene sus zapatos lustrados, yo no voy a ir más a la iglesia. Es para que vea. Un día una señora me dijo, dice, ¿sabe que es muy linda su corbata? El problema es que no estaba sobre la línea de botón, estaba así al costado. Y hay gente que se mira todo, hermano. Usted piensa que no lo miren, le miran todo. Dice, este se peleó con el peine, mire cómo está ahí adelante. Y algunos son extremos como esa señora, si no se lustran los zapatos no voy más. Aquí están los hijos del pastor, del sacerdote, del hombre de Dios. Todo el pueblo los miraba. Y ahora este hombre ya tenía muchos años en el ministerio, tenía también muchos años de edad y no había corregido en su larga vida a sus hijos. Los había perdido de vista. No sabían qué andaban, no sabían quién eran sus amigos, no sabían qué eran sus andanzas. Se había comportado durante su vida como un padre irresponsable. Quizás era un buen predicador, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos que era un padre irresponsable. No fue dedicado a sus hijos, no le enseñó el consejo de Dios a sus hijos. Y cuando nuestros hijos no crecen en el camino del Señor, el drama está agazapado. Eso es inevitable, el drama va a aparecer. Algo más fuerte que un dolor de cabeza le va a suceder a los padres cuando no educan a sus hijos en el camino del Señor. Miren lo que le pasó a este hombre. Observe ahora conmigo. Capítulo 2, versículo 22. Primera de Samuel 2, verso 22, dice, pero Elí era muy viejo. Recordemos, Elí era el sacerdote, el predicador. Y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres
que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora, un día lo llama a sus hijos, dice: hijo mío, dice, ¿qué son estas cosas que yo oigo? Me entero por los vecinos. Se me ocurrió ir al club y ahora me enteré en qué andan ustedes. Usted no tiene que oír, usted tiene que saber en qué andan sus hijos. Usted tiene que conocer quiénes son sus amistades, tiene que saber cómo es su relación con Dios, si están en serio en las cosas de Dios. Usted tiene que plantearse si los estoy instruyendo bien, o será que por ser flojo yo como padre, mis hijos terminan en un drama. ¿Será que porque estoy tan ocupado en mi trabajo sacerdotal en este caso, mis hijos terminan en un drama? Porque mientras el padre estaba ausente, sus hijos aprendieron inmoralidades. Y él le dice: ¿qué son estas cosas que yo oigo? Yo no las vi, me contaron, rumores, chismes me llegaron. Díganme, hijos, ¿qué hay de cierto en estas cosas que yo oigo? Y luego le dice el padre, el sacerdote Elí, le dice: ¿por qué hacéis estas cosas? Dice: porque yo oigo de este pueblo de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Y cuánta gente dejó de ir a las iglesias por el mal ejemplo de los pastores, del tesorero, del diácono, del director del coro, del maestro de la escuela dominical, de los que ocuparon un lugar en el ministerio, en el liderazgo? La gente dice: oí de los malos procederes, o vi los malos procederes, y se fueron de la casa de Dios, le fueron de tropiezo. Y mucha gente se fue al mundo, y mucha gente se fue hablando mal de Dios y de la casa de Dios por nuestros malos ejemplos. Esto es lo que pasaba acá. Y el sacerdote dice: yo oigo, yo me entero, la fama de ustedes no es buena. Pero ¿quién tenía que haber construido los principios para que ellos tuvieran buena fama? El padre. El padre. Pero el padre estaba en su oficio de sacerdote: no me queda tiempo para los hijos, cuando me voy ya estoy cansado. Y los hijos dicen: estos son buenos argumentos para el futuro, porque esas cosas, no se olviden, los hijos son el reflejo de los padres. Hace unos días, el día jueves, un líder de aquí de la Argentina, bastante lejos de aquí, más de 1000 kilómetros de acá, me habla y me dice: mire que hay un pastor, yo no lo veo desde niño, pero ahora es pastor esa persona, y dice: mire que le quieren invitar a usted y lo van a traer, no sé qué cosa, pero mire que ese es mentiroso, dice. Mire que tiene doble cara. Y me empezó a dar una clase de características del predicador, que por supuesto si me invita ya no voy a ir. Pero yo dije, hace poco más de 20 años, yo trabajé con el padre de ese predicador, que era pastor, y era exactamente lo que usted me está diciendo. Así era el padre, igual, y era pastor. Y ahora lo que le estoy diciendo, hermano, es eso: los hijos son el reflejo de lo que son los padres. El padre de este muchacho, que digo, si no me lo presentan no lo voy a reconocer porque desde niño que no lo veo, era flojo para las cosas de Dios. No era un hombre muy preparado para las cosas de Dios. Y cuando se hablaba de estudiar y de profundizar en la Biblia, él no era el primero que decía amén. Y así salió su hijo, parece, por lo que dice. Hermano,
Estamos llamados a tomar en serio estas cosas de Dios y a formar en serio los principios, las doctrinas en nuestra casa, en nuestra vida espiritual. Si queremos alcanzar a otros para Cristo, tenemos que ser diferentes. Como dijo ese predicador, hay cambios que son dolorosos, pero son necesarios. Hay cosas que nosotros hacemos que no queremos dejar, pero tenemos que hacerlo, porque si no, no vamos a tener bendición. Tenemos que mirarnos en el espejo y tenemos que ser implacables, duros con nosotros, exigentes. Cuando el hermano estaba aquí hablando y nos exhortó y nos dijo, hermano, canten porque yo estoy mal de la garganta y todo eso, dice, no soy quien para decir, sí es quien, es el hombre que Dios puso aquí adelante. Sí es el que tiene que decir eso. Y en esta jornada de historias, cuando el hermano dijo eso, me acordé de una conferencia en el año 1994. Eso, cuando ustedes lleguen a viejos se van a acordar cosas como yo. Estábamos en los Estados Unidos. Estaban los 1200 pastores más famosos de la nación. Y ahí estaba yo no era famoso. Pero sí me acuerdo bien lo que prediqué ahí ese día. Pero antes que yo predicó un hombre de Nueva York, un pastor de Nueva York. Su tío estaba ahí, era de los hombres más históricos de toda la historia de los Estados Unidos. Muchos de esos pastores, de esos 1000 por ahí, capaz que había 100, 150, eran consejeros de los senadores, de los diputados de los Estados Unidos. Algunos de ellos hasta veían al presidente. Y ahí estaban toda esa gente. Por eso yo a veces en broma digo, yo antes me juntaba con eso, ahora ando con Ramiro, con José Choque, con otra gente ando ahora. Pero ahí estaba toda esa gente y pasó el pastor de Nueva York y empezó a predicar, hermano, tan duro ese hombre. Aquello, ¿sabe qué? Aquello era una ventolina, iban, texto y todo eso. Yo era el primer año que estaba en los Estados Unidos. Tenía 32 años en aquel tiempo. Casi 30 años atrás fue eso. Y ese hombre, yo dije, nunca pensé que iba a escuchar algo tan bueno. ¡Qué predicador! Y llegó al final del mensaje y, como se dice en nuestro barrio, la embarró. Lo que dijo el hermano. Dice, discúlpenme, dijo él. Si prediqué demasiado fuerte, dice, yo no quería ofenderlos y todo eso. Y aquel excelente mensaje se arruinó por esas palabras. Porque si usted es el hombre de Dios que está delante y usted lo dice, usted nunca tiene que pedir perdón por haber dicho lo que Dios quería que usted dijera. Nunca tiene que pedir perdón. Aquel mensaje se arruinó. Pero ¿sabe qué, hermano? Si entre nosotros no nos decimos las cosas, ¿quién nos va a decir? Cuando nosotros nos decimos cosas y son duras y nos resultan chocantes, es porque nos amamos y porque queremos corregirnos y porque queremos mejorarnos. Y hermano, digámonos las cosas, siempre en el marco del respeto y del amor. Si las cosas son fuertes, vamos a decir, porque eso va a traer salud espiritual a nuestra congregación. Eso nos va a ayudar en nuestra vida, hermano. Eso es lo que nos hizo este sacerdote. Dice, yo escucho de vuestros malos procederes. Pero los malos procederes, nuestra mala conducta, nuestro mal caminar con el Señor, nuestro andar erróneo en las cosas de Dios, tiene que ser corregido, hermano. Y tiene que ser con palabra dura, de esas clases de prédica, hermano, que yo me siento entre la espada y la pared, no puedo disparar para ningún lado. A mí me gusta sentirme en esa situación. Estos días escuché muchas prédicas. Ha habido muchas conferencias en diferentes lugares. Escuché muchas prédicas y he visto hasta algunos de los que fueron mis alumnos. Y a uno de ellos lo escuché y me dio un poquito de pena porque vi un poco de soberbia en su forma de predicar. Es un predicador joven. Pero escuché muchas prédicas. Y si yo tuviera la oportunidad
Ya sé lo que le quiero decir, pero lo que yo le voy a decir no es para criticarlo, sino para que sea mejor predicador. Para que sea mejor predicador. Y así es, mis hermanos. Aquí estaba entonces Elí. Era un hombre con poco compromiso. Y eso es lo que me preocupa. Los otros días prediqué aquí en este lugar, que en esta iglesia, hermano, mire, tenemos 14 matrimonios. Hoy no están todos. Pero a ver, si me deja contar, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usted no se casó todavía. 8. Tenemos 8 de los 14. Y capaz alguno que no veo. No, 9 tenemos. Ahí está, hay uno escondido. 9. Tenemos 9 de los 14 matrimonios que vienen a esta iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Hay que tener compromiso. Compromiso con la obra de Dios, porque si usted no tiene compromiso con Dios, no va a tener compromiso con el hogar, no va a tener compromiso con el matrimonio y no va a tener compromiso con el trabajo. Yo el otro día le dije a uno de los hermanos, si no fuera permitido, yo pondría aquí una estatua, una imagen de San Cayetano, porque todos seguirían al santo del trabajo, todos de la iglesia vendrían por el santo. Dice el santo del trabajo, no sé ni si existió, pero creo que el 7 de agosto, todo aquí por Liniers, todo acá hay miles y miles y miles de personas, creo que una semana entera. Porque acá todos son más, su Dios es más el trabajo que el Dios de la Biblia. Y este hombre parece que estaba tan metido en el sacerdocio, parece, que descuidó a sus hijos. Y hasta tenían sexo en la puerta del templo, en la puerta de la iglesia, digamos hoy. Y el tipo ni se enteraba. Dice, oigo de vuestros malos procederes. Él no vino como los de antes. Venía ahí nuestro papá, y se sacaba el cinto. Pero nuestros padres por ahí nos pegaban una vez y era suficiente para el resto de la vida. Porque uno aprendía. Los padres de antes, de mi tiempo, corregían con la mirada. No le decían a los hijos, la próxima vez, ya vas a ver, solamente aquello era una mirada. Y esa presencia del Padre era respeto en la mesa, respeto en la casa. Cuando el Padre decía, a las 12 se come aquí, al mediodía, si usted no estaba en la mesa, no comía en ningún otro horario. Porque la voz del Padre era una voz de respeto. Y hoy, porque los padres no tienen los principios de la palabra de Dios incorporados a su vida, sus hijos no le tienen respeto. Acuérdense de Lot. Cuando vinieron los ángeles y lo quisieron sacar de Sodoma y Gomorra porque iba a venir el juicio de fuego y azufre, dice la Biblia que andaban dando vueltas y que sus yernos no le creían. Tenemos un suegro que no tiene autoridad espiritual, no tiene autoridad moral. ¿De qué nos va a hablar de Dios? No creían en él. Qué triste, ¿no? Cuando se pierde el respeto. Y ahí estaba el sacerdote. Podría haber sido un buen predicador, quizás, no creo, porque había pobreza espiritual, escasez de la palabra. Hermano, aquí en esta iglesia no hay escasez de la palabra. Los jueves se predica, los sábados se predica, los domingos se predica. Y si a usted le falta conocer de la palabra de Dios, tiene que estar en la casa de Dios. Lo primero que vemos aquí, hermano, en este pasaje, es que Dios habló cuando escaseaba su palabra. Y este es el momento de hablar aquí, de predicar la palabra. Lo segundo que veo aquí en este pasaje es que cuando Dios habla, lo hace con voz inconfundible. Samuel nunca había oído la voz de Dios, pero vuelvo a recordarles, era un niño menor de 12 años. Nunca había oído. Por eso 3 veces fue al sacerdote Elí pensando que era él. Pero el sacerdote le aconsejó y ahora sí se dio cuenta que era Dios el que le hablaba. Y mire lo que sucedió ahí en ese capítulo 3, otra vez un detalle que observé el otro día. Dice la palabra de Dios, ahí en ese capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Eso es lo que me llama la atención. Dice, vino Jehová y se paró. ¿Será una voz audible lo que escuchó Samuel? ¿O será que hasta lo vio él a Dios ahí? Dice, vino Dios y se paró.
Y si Dios en esta mañana se para frente a nosotros y dice, vamos a hablar, necesito decirte algo en esta mañana, ¿cuál será nuestra respuesta? Es que tengo que volver rápido a la casa hoy. Es que tengo un compromiso hoy. O le diremos como Samuel, habla porque tu siervo oye, aquí estoy. Estoy para ti, Señor, háblame. Porque quiero conocer tu voz, escuchar tu voz. Quiero grabarme el registro de tu voz, porque en el resto de mi vida no quiero seguir otras voces. No quiero ir detrás de voces equivocadas, no quiero ir detrás de voces del error. Por eso usted tiene que acostumbrarse a oír la palabra de Dios, a reconocer cuando es la voz de Dios. Porque en los púlpitos de las iglesias de hoy está lleno de humanismo, llena de voz de hombre. Hombres que transmiten ideas propias, hombres que dan consejos propios, no usan la palabra de Dios, no profundizan la palabra de Dios. Las iglesias se han vuelto humanistas, Dios ha sido desalojado de la gran mayoría de los púlpitos, y no es una exageración lo que estoy diciendo. La Biblia nos advertía acerca de eso. Después quizás le voy a traer a Samuel, pero si no, busque ahora en Primera de Juan capítulo 4, para que usted note cómo la Biblia nos advertía sobre el peligro de escuchar otras voces. Casi al final de la Biblia, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí dice la Biblia, hermano, cuide su salud espiritual, cuide su alma, que no sea envenenada, contaminada por la prédica de falsos profetas, porque muchos de estos han salido por el mundo. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta que son falsos profetas? Conociendo la Biblia. La Biblia me va a ayudar a protegerme de los que están en el camino del error. Un líder de las iglesias aquí en la Argentina esta semana tuvo una conversación muy larga conmigo, casi de una hora. Y él me estaba planteando estos temas de gente que en su región se está parando en los púlpitos y dice, y están dando ciertos mensajes, y me estuvo dando ideas. Dice, eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces yo le estaba explicando todo lo que es en la Biblia la doctrina de la apostasía, de aquellos que se desviaron de la verdad, de los que cayeron de la verdad, de los que tomaron un camino de error. Y después que le di todo un discurso grande, le dije, tienes que leer la carta de Judas. Son 25 versículos y ahí vas a ver la radiografía de los apóstatas. Si tú conoces la carta de Judas, nunca vas a caer en las garras de estos lobos rapaces de los tiempos modernos. Y entonces le di toda una descripción que no la voy a dar toda aquí, pero solo para que tengan una idea. Dice Judas que esos predicadores falsos o lobos rapaces son nubes sin aguas. Y como este hombre, aparte de haber sido en su pasado un soldado de esta nación, soldado del ejército, un combatiente en las Islas Malvinas fue. Y yo le dije, usted que ha vivido en el campo, y cuando sembraba las habas, y sembraba el maíz, y las papas, y cuando venían aquellas nubes de gris oscuro, y usted se ilusionaba que sus plantas iban a tener agua, iban a crecer, y de pronto venía un viento y ¡boom!, y se las llevaba, porque eran nubes sin aguas, livianitas. Y esto es lo que hacen estos lobos rapaces, ilusionan a la gente, como ese campesino que se ilusiona que va a venir lluvia del cielo, una bendición, echa agua, y de pronto el viento se la lleva y nada, y todo se desmorona. Y estos lobos rapaces hacen eso, siembran ilusiones en la gente, despiertan expectativa, y es eso nada más. El resultado es todo hueco, vacío. Y después que dice nubes sin aguas, dice árboles otoñales, 2 veces muertos.
Y ahí está, si usted vio la foto de los árboles de mi ventana, hermoso unos días, y ahora ya están sin hojas, completamente. El árbol otoñal 2 veces muerto, porque lo cortan una vez y muere, y cuando lo echan al fuego, muere por segunda vez. Y lo que estos hacen es eso, son árboles otoñales, están para ser cortados, todo lo que ellos hacen no es estable, las hojas se caen, todas las ramas se secan. Y así habla la Biblia acerca de eso, y seguimos con esa conversación, hasta que le dije que esa gente anduvo en el camino de Balaam, dice ahí Judas, ¿no? Y todo lo que vemos ahí, la apostasía. Y esa gente hoy está en los púlpitos, y hoy no enseñan la Biblia. Y usted los ve rato y rato y rato, y hablan. Muchos de ustedes que ven a ese Goebbels, mírelo, y fíjese cuánto tiempo él tiene la Biblia en su mano. Y después llámeme a mi casa y dígame, escuché un mensaje de tal año, de tal cual otro año, tantos minutos tuvo la Biblia. Si usted encuentra un sermón que él tenga su Biblia en la mano, yo solo voy a aplaudir. Lo invito a comer a Celina. Pero dice que tiene como 7 millones de seguidores. Y yo, así como él, le puedo nombrar muchos. Y la Biblia dice, tenga cuidado, cuide su alma, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo usted se va a proteger? Aprendiendo a identificar la voz de Dios. Porque cuando usted sabe cómo es la voz de Dios, ninguno lo va a engañar. Ninguno. Y eso es lo que necesitaba Samuel. Ahora miren 1 de Timoteo 4, verso 1, y voy a ir rápido ya hasta el final, porque 1 de Timoteo 4, versículo 1, una nueva advertencia. 1 de Timoteo 4, verso 1, dice la palabra, pero el Espíritu, note ahí la palabra Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Ahí está, los postreros tiempos. Cada vez que la Biblia habla de eso, tiene que ver con la generación que va a vivir antes de que Cristo regrese. Y nosotros creemos que Cristo va a regresar muy pronto, por lo tanto, tiene que ver con nuestro tiempo. Y dice que la gente iba a asistir a las reuniones, a los eventos supuestamente cristianos, y todo lo que iban a hacer era escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y el predicador se para en el púlpito y dice, Dios me dio este mensaje para ustedes. Yo lo que les voy a decir es esto. Lo que nosotros debemos creer únicamente es en la revelación escrita de Dios, que es la Biblia. Otra vez, en lo único que deberíamos creer es en la revelación escrita de Dios, que es la Biblia. Así que cuando me dicen, Dios me dijo que les diga, ¿y por qué no me lo dice a mí directamente? ¿Por qué anda buscando intermediario, uno que viene no sé de qué tierra, de qué lugar? ¿Por qué no me habla a mí Dios directamente, si soy yo el del problema? ¿Por qué le anda contando mis problemas al otro, que me trae las soluciones? Y la gente dice, oh, vayamos que hay revelación, vayamos que ahí está el varón que profetiza. En el ministerio bíblico de la profecía del Antiguo Testamento, el anunciar eventos futuros era una mínima parte. La palabra profetizar tiene que ver con predicar la palabra de Dios. El profeta era el canal por el cual llegaba la palabra de Dios al pueblo. Y si quiere saber más de eso, tiene que leer 1 de Corintios 14, versículos 1 y 2. Y allí habla que la profecía, el que profetiza, es alguien que exhorta, es alguien que edifica y es alguien que consuela. No dice el que revela eventos futuros. El profeta es aquel que edifica, es aquel que exhorta y es aquel que consuela, y no dice más nada aparte. Ese es su trabajo. Lea la Biblia. Aprenda a oír la voz de Dios. Y estará salvo de todos esos lobos rapaces que andan sueltos, que se nos meten por las radios y por la internet y por tic-tac y no sé qué más. Hermano, solo para ir recordando, dice la Biblia en Romanos 10, verso 17,
dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted no tiene que andar persiguiendo predicadores famosos, usted tiene que andar persiguiendo la Biblia, y que ella sea la que me hable, ella es la que me confronta, ella es la que me edifica, ella es la que me fortalece, ella es la que me desafía. La fe mía está fundamentada en la Biblia, mi fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí en esto, en Isaías 66, mire ahí un momento, me gustaría ese texto que lo pudiera retener. Isaías, el capítulo 66. Versículo 2. Isaías 66, verso 2. Dice la palabra: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dice el final: y el que tiembla a mi palabra, a ese miraré. Y cuando volví a repasar ese texto, porque hace 2 años prediqué un mensaje que se titulaba así: el que tiembla a mi palabra. Mi pregunta sobre nuestra familia aquí, Maranata, nuestra familia: ¿cuántos tiemblan a la palabra de Dios en este lugar? Porque esto tiene que ver con que la palabra de Dios está hablando y yo tengo respeto, la palabra de Dios está hablando y yo tengo mi oído abierto, la palabra de Dios está hablando y mi corazón es tierra para que la semilla de Dios sea sembrada ahí. La palabra de Dios es lo que me inspira, la palabra de Dios me atrae a este lugar, la palabra de Dios es lo que moviliza, la palabra de Dios es lo que me bendice. Dice Dios: yo voy a mirar a aquel que tiembla a mi palabra. Pero si yo vengo un domingo, otro domingo, más otro domingo, y me voy igual, la Biblia ni fu ni fa en mi vida. No hay cambios en mi vida, no hay progresos en mí. Pasan las semanas, los meses, y algunos quizás en años. Nunca traje un invitado a la iglesia, nunca traje uno, ni un familiar. Un muchacho nunca trajo una posible novia a la iglesia. Una chica nunca trajo un príncipe azul aquí. Pero yo vengo, pero nunca traigo a nada. Pero ¿cuántos mensajes escuchó que tenemos que ganar alma, que tenemos que ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Cuántas veces escuchó esa clase de mensaje? Pero la palabra tiene que producir efecto, me tiene que sacudir, hermano. Me tiene que sacudir. Había una frase que a mí me conmovió, yo sé que conté alguna vez, hace mucho tiempo, pero como hoy parece que vine histórico, no sé, debe ser la fiebre, estoy aquí. Me tocó hacer un viaje de Los Ángeles, California, a Seattle, la frontera con el Canadá, ahí estaba Canadá. Y era una conferencia enorme. Y yo tenía que ser uno de los expositores allí. Era esa misma conferencia que le hablé, todos los años se hacía en un estado diferente. Por eso yo iba a los Estados Unidos todos los años, en el mes de junio. Y se juntaban todos los pastores ahí, cerca de 1000 siempre. Y a mí me separaron del grupo de los pastores que hablaban nuestro idioma, español. Nosotros decimos castellano, allá se dice español. Y así que iba solito, y entonces en el avión, como se diría en Bolivia, con puros norteamericanos, puros blanquitos ahí a mi alrededor. Y pasaba la azafata y yo dije: wow, ¿y cómo se dice fideo en inglés? ¿Y cómo se dice pollo? Y ofrecía ahí jugos y me acordé, bueno, tengo que pedir coffee para que me dé café. Y si quiero jugo orange. Y ahí estaba. Y no quería que nadie me hablara porque no iba a poder responder nada si yo no hablaba como ellos. Solito ahí en el avión. Y le pedí orange y me dio una latita de naranja. Y después, para que nadie me hable, me quise hacer el inteligente y me traté de leer toda la fórmula de la latita, todo en inglés ahí, no entendí nada.
pero como para que nadie me hablara, que me dijeran, mire, está ahí, no lo vamos a interrumpir, ¿no? Yo leía la latita. Pero parece que había algo de Dios para mí en esa latita, porque allá abajo de todo había una frase en español. ¿Y sabe qué decía esa frase? Dice, agítese antes de usar. ¿Sabe lo que es agitar antes de usar, no? Y eso para mí fue algo de Dios, porque si yo quiero ser usado en su obra, Dios me tiene que agitar, me tiene que sacudir un poco. Si su palabra no me mueve, si no me hace temblar su palabra, si no me sacude, nunca voy a ser un instrumento en sus manos. Dios, hermano, y tenemos que atenderlo en ese sentido, que la palabra de Dios nos sacuda, nos mueva, nos haga temblar, no en el sentido de ese hombre español que andaba ahí corriendo a la vuelta manzana. Y dice que le salió uno y le dijo, Manolo, ¿qué haces? Aquí estoy por tomar este jugo. Y dice, ¿y para qué no te lo tomas? Dice, porque acá dice, agítese antes de usar. No, ese sentido no. En el sentido de que me tiene que sacudir la palabra, mover la palabra, entrar en lo profundo de mí. Y cuando esa palabra entra en mi vida, entonces Dios me va a usar, hermano. Y dice aquí, Dios, yo voy a mirar a aquellos que tiemblan a mi palabra. Y eso tiene que sucedernos a nosotros como familia. La palabra de Dios nos tiene que movilizar, nos tiene que poner activo. Y cuando eso sea logrado aquí, vamos por la oveja número 100, hermano. Vamos por la oveja número 100. Ese tiene que ser nuestro desafío. Se va a despertar nuestro interés por otro. Vamos a andar en la búsqueda de otro. No me voy a conformar con venir con mi alma cansada los domingos y depositar mis huesos en una silla dura aquí. No. Voy a venir con otros. Pero tengo que temblar a su palabra. Voy a terminar así. Tengo mucho más aquí, hermano. Pero voy a decirle así. La palabra de Dios escaseaba. Dios habló. Samuel no conocía a Dios. Ahora conoció su voz. Oye, aquí estoy para oír. Tu siervo oye, tú háblame, Dios, que tu siervo oye. Y lo tercero que vimos ahí, ya no vamos a volver, pero el mensaje que Dios le dio fue un mensaje de juicio. Y nunca es simpático hablar sobre juicio. Cuando alguien está hablando con una persona y le dice, si tú vas a caer en tal pecado de las adicciones, ten cuidado porque el juicio de Dios te va a alcanzar. Si tu pecado es la mentira, si eres un estafador o lo que fuera, el pecado tiene vuelo corto. El juicio de Dios te va a alcanzar. Y Samuel, siendo un niño, tuvo que hablarle al predicador, al sacerdote Elí. Dice la Biblia, después si usted lo lee en su casa, Samuel no quería hacerlo porque tenía temor. ¿Cómo le voy a hablar al predicador que va a venir un juicio sobre él y su familia? Pero Samuel ya era un hombre, Elí, el sacerdote, era un hombre experimentado. Le dice, Samuel, dime, como diciéndole, aunque sea duro, aquí estoy, dímelo. Y Samuel le dice lo que iba a pasar sobre su familia. Después tiene que usted leer todo hasta el final esa historia. Y en un solo día, Fines y Ofni, ese era el nombre de los hijos del sacerdote, Fines y Ofni murieron en la batalla. Y cuando alguien le trajo la noticia al sacerdote, él estaba sentado y se cayó hacia atrás y murió, se desnucó. En un solo día murieron los tres. La prédica la dio un niño llamado Samuel. Cuando Natán, el profeta, tuvo que enfrentar a David porque había adulterado y le tenía que decir que el hijo iba a morir y que Dios iba a traer unos castigos tremendos ahí sobre él, dice, hay una espada contra ti. Y Natán dice, David hace así y me aparecen 3 o 4 y me cortan la cabeza. Pero Natán era un varón de Dios y le dijo, esto es lo que va a pasar a ti.
y tus mujeres, a la luz del día, lo que hiciste oculto, tus mujeres, yacerán con otros hombres a la vista de todos. Miren qué espectáculo vergonzoso, ¿no? Y el hijo que estás esperando, ese morirá. Y ahí fue David, y oró y lloró, hizo ayuno y no sé cuántas cosas. Y su hijo murió. Pero el predicador Natán le dijo lo que iba a suceder. A veces los predicadores no tienen una tarea muy grata, pero hay que quedar bien con Dios, no con los hombres. Hay que decir la palabra de Dios. Y eso lo hizo Samuel. Pero dice Samuel, habla porque tu siervo oye. A mí me gustaría que ustedes, hermanos, profundicen en esa expresión. Y hasta dónde eso le incluye a usted. Y hasta dónde eso me incluye a mí. Habla porque tu siervo oye. Digámosle a Dios, de verdad, he estado ocupado en tantas cosas. He estado entretenido en tantas cosas, que la vida es tan agitada. Que el trabajo, que el matrimonio, que los hijos, que con los vecinos, que las deudas, que esto, que lo otro. Uy, la vida me tiene metido en eso y no tuve tiempo para ti, Señor. Pero ahora sí, listo, habla, tu siervo oye, ya está, aquí estoy. Y empecemos una etapa nueva con Dios. Y empecemos a crecer de verdad y absorber la palabra de Dios. Identifiquemos su voz. Que la palabra de Dios no sea una escasez en nuestra vida. Que no escasee en nuestra iglesia. Que no escasee en nuestro hogar. Que no seamos escasos a la hora de compartir con otros el mensaje de la palabra de Dios. Pero todo comienza cuando yo de corazón digo, háblame porque tu siervo oye. Buscando esa oveja número 100. Sin buscar ya en la Biblia, porque ya hemos usado mucho tiempo. La orden no cambió, hermanos. La orden es la misma: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro trabajo. Si oímos la voz de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. La misión nuestra es hablar con pecadores no arrepentidos. Hablar con pecadores no arrepentidos. No con buenos amigos, no con buenas personas, no voy a invertir todo mi tiempo con aquel que me provee trabajo, no, yo quiero hablar con pecadores no arrepentidos. Tengo un mensaje para darle y es el mensaje de que Cristo salva. Ahora, eso yo lo tengo que sentir como una carga en mi vida, lo tengo que tener como una preocupación en mi vida. Tengo que sentir algo, hermanos, por aquellos que perecen sin Cristo. Eso es algo con lo que Dios me confronta. Y yo mismo tengo que salir y predicar más, como lo hice en mis mejores tiempos. Pero yo vi 3 cosas en la Biblia, que solo se las menciono y les doy texto para que luego ustedes lo revisen en sus casas. Lo primero de eso es que yo tengo que ir con un corazón, lágrimas. Nunca hemos llorado por un perdido. Murió un cantante famoso, un futbolista famoso, uy, usted estaba llorando, triste. Pero muere ahí un pecador no arrepentido que usted conoce, ni una lágrima, nada. Oh, qué noticia triste, y no pasa de eso. Pero Pablo le dijo a los de Éfeso en Hechos 20, verso 31, dice, no he cesado de hablar y de llorar día y noche por ustedes 3 años. Las lágrimas de Pablo salían del corazón. Me gustaría decir que no son lágrimas de cocodrilo, pero yo nunca vi llorar un cocodrilo, pero la gente dice así. Cuando no son lágrimas verdaderas, dice, estas son lágrimas de cocodrilo. Bueno, bienaventurados los que vieron llorar un cocodrilo, yo no lo vi. Pero esas lágrimas salían del corazón, de un corazón que le dolía ver cómo gente salía de este mundo rumbo al infierno. Y Pablo dice, 3 años con ustedes, predicando, 3 años con ustedes, día y noche, llorando. En segundo lugar, hermano, un corazón con lágrimas. En segundo lugar, necesitamos tener fuego en los huesos. El profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 7 a 9, se sentía frustrado y le dijo a Dios, yo me propuse que no iba a predicar más en tu nombre. Las cosas no salían como él pensaba. No había ahí una fila larga de convertidos. Él predicaba fielmente la palabra. Y como no tenía fruto, le dijo, Dios, yo me propuse, ya no voy a predicar más en tu nombre.
Y de pronto dice Jeremías, pero sentí un fuego metido en mis huesos y no lo pude resistir. Y después de eso dice, y lo vi a Dios como un poderoso gigante. Y nosotros, hermanos, si queremos ir por la oveja número 100, debe haber lágrimas que salgan del corazón. Debe haber fuego de Dios en nuestros huesos, ese fuego que nos inquieta, que nos moviliza, que nos pone en acción. Sin fuego no podremos alcanzar a los perdidos. Y de paso le digo, necesitamos fuego en los pies, porque estos pies friolentos en el invierno, también en la vida espiritual están fríos, congelados, no se mueven. Tenemos que ir detrás de los perdidos. El diablo no anda diciendo, oh miren muchachos, allá hay un predicador, vamos, vayan a escucharlo. El diablo no hace eso. Los tiene en sus garras atrapados. Por lo tanto tenemos que ir donde están los perdidos. Dice Romanos capítulo 10 verso 15, dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Eso Pablo lo tomó de Isaías 52:7. Hay un profeta en la Biblia, es un libro en la Biblia. Muchos de ustedes nunca lo leyeron, se llamaba Nahum. Nahum predicó casi 100 años después de Jonás sobre la ciudad de Nínive. Y lo que Nahum sí, durante su profecía, Nínive se vino abajo. Nahum dice en capítulo 1, versículo 15, el mismo texto, dice, qué hermosos que son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Un corazón con lágrimas, fuego de Dios en nuestros huesos, fuego en nuestros pies para que nos movilicen. Hermanos, necesitamos tener mucha gente, yo escucho a veces predicadores, dice, necesitamos nosotros tener la constancia de los mormones y la fidelidad de los testigos de Jehová. Y yo digo, ¿para qué toda esa ensalada que hacen? Y el fuego de los pentecostales y no sé qué, ¿para qué esa ensalada? Yo me conformo, hermano, con tener los pies de Felipe el evangelista, que andaba en el desierto y se acercó el eunuco y le predicó la palabra y lo bautizó, y el eunuco siguió alegre su camino, creyó en Cristo y se fue alegre en su camino, y luego fue llevado a Soto y allá fue y predicó la palabra de Dios, y después estuvo en Samaria, hizo un avivamiento espiritual. Oh, los pies de Felipe eran pies maravillosos. La Biblia dice Felipe el evangelista. Y Pablo le dice a Timoteo que él tenía que soportar todo. Dice, haz tu obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo. Y eso necesitamos, hermano, esos pies de ese predicador que no es el más famoso de la Biblia, pero iba detrás de los perdidos de ciudad en ciudad y los alcanzaba con el mensaje del evangelio. Ese tenía en claro lo que era buscar la oveja número 100. Así que, hermano, esa es nuestra meta y esa es para este mes. Y yo se los dije el domingo anterior, cuando llegue el último domingo de mayo, estaremos todos alegres festejando aquí de haber alcanzado esa primer meta, porque después habrá metas mayores. O veremos al diablo festejando ahí diciendo, fracasaron, no podían. Yo no quiero ver sonreír al diablo, yo quiero que nosotros seamos de corazón alegre. Y yo quiero que, hermano, que Dios sienta alegría de nuestro trabajo y que haya fiesta en el cielo por el pecador que se arrepiente. Ese es nuestro desafío. Y eso es para este mes. No es para el año que viene, ni la Navidad, ni el año. Es para este mes de mayo. Mañana empezamos mayo. Mañana. Mañana hay que celebrar el Día del Trabajador. A ustedes que les gusta trabajar tanto.